Uno, Esta arranca. tarde nos corresponde hablar sobre el clima de la isla de Santo Domingo. Ese es el tema que vamos a estar trabajando en el día de hoy, el clima en la isla de Santo Domingo. ¿Quiénes son las que van a estar realizando la exposición esta tarde? Ana María López, Elisa Mejía Pichardo, Carolina Rodríguez, Clarisa Idania Sánchez y su servidora Elizabeth Amparo Alcalá. Estos son algunos de los temas que vamos a tocar en el día de hoy y en el transcurso de la exposición vamos a ir desglosando. A mí me corresponde hablar sobre los ciclones tropicales, pero vamos a dar una introducción sobre el tema en sí. Ahora bien, cuando hablamos de clima, el clima de la isla tiene un papel fundamental en la vida de sus habitantes. ¿Por qué tiene un papel fundamental? Porque este influye tanto en la agricultura, en el turismo, en la salud, en la economía, en toda la vida cotidiana. Estudiar el clima nos permite comprender cómo se comporta el tiempo atmosférico a lo largo de un año. También qué riesgos naturales existen y cómo adaptarnos a ellos. El clima influye en todos los aspectos de la vida, varía según la región de la isla y conocerlo a qué va a ayudar a planificar y proteger el medio ambiente. Es decir, que cuidar el clima es cuidar la vida. Y a mí me corresponde hablar, como le dije, sobre cómo se forma un ciclón tropical y su lugar de origen. Pero también me corresponde hablar sobre las instituciones que se encargan de darle seguimiento a los son una de las principales amenazas naturales para la isla, tanto por su frecuencia como por su efecto devastador. Ahora bien, ¿qué es un ciclón? Según la Organización Meteorológica Mundial, un ciclón tropical es una tormenta de rápida rotación que se origina donde en los océanos tropicales, donde se extrae la energía necesaria para desarrollarse. Esos son los ciclones. Esos son los ciclones. Entonces, un ciclón es un sistema de tormentas caracterizado por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión y que produce fuertes vientos y abundante lluvia. Los ciclones tropicales se encargan de extraer su energía de la condensación del aire húmedo. ¿Y qué hacen? Producen fuertes vientos. Ahora bien, dependiendo de su fuerza y localización, un ciclón tropical puede llamarse como depresión tropical, tormenta tropical, huracán, tifón o simplemente ciclón. Como vemos en la imagen, bueno, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en la costa de Asia Oriental a estos fenómenos, como vemos aquí arriba, se le llama tifones. En la costa del Índico, especialmente en África Oriental, son conocidos como ciclones, pero también en el Atlántico, especialmente en el Golfo de México, en el Mar Caribe y en la costa del Pacífico de México, son conocidos como huracanes. Pero al final, ese nombre, ciclón, huracán o tifón, al final es lo mismo, un ciclón. Cuando hablamos de tropical, el término tropical se refiere que tanto a su origen geográfico, ya que se forman casi exclusivamente en las regiones tropicales del planeta, como también a su formación en masas de aire tropical de origen marino. Y cuando hablamos del término ciclón, se refiere a la naturaleza ciclónica de las tormentas en el hemisferio norte y similar al de las agujas de reloj en el hemisferio sur. Los ciclones tropicales son espectaculares, violentas y peligrosas perturbaciones atmosféricas de baja presión barométrica. Ahora bien, cuando hablamos de una perturbación atmosférica se refiere a cualquier alteración o cambio en las condiciones normales de la atmósfera. Es decir, que si cambia lo cotidiano en la atmósfera, se altera, eso se le llama perturbación atmosférica. Y cuando hablamos de presión barométrica, esto hace referencia a la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. La presión barométrica de un ciclón es hasta de 90 milibares y un diámetro de 250 y 880 kilómetros por hora. Esos milibares representan la presión atmosférica, o sea, es la medida de la presión atmosférica. Los ciclones tropicales se encargan de poseer vientos con velocidades que van de menos de 60 a más de 200 kilómetros por hora, trayendo consigo enormes oleajes y marejadas o marea de tempestad. Es decir, que la velocidad de traslación es de solo un promedio de 10 a 30 kilómetros por hora. Esa velocidad de traslación va a indicar
qué tan rápido ese remolino, ese ciclón se mueve de un lugar a otro. Tanto la velocidad del viento como la traslación tienden a ser inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando una aumenta, por lo regular la otra va a disminuir. Cuando el ciclón disminuye su velocidad de traslación, puede dar indicaciones de que se está organizando más, entonces la velocidad y la fuerza de sus vientos, ¿qué van a hacer? Van a aumentar. Entonces, debido a esta característica, los ciclones tropicales resultan ser extremadamente peligrosos y ocasionan pérdida de vida, grandes estragos a viviendas, a cultivos, a propiedades, es decir, que son catastróficos. Por eso es tan importante que la población esté al tanto y esté interesada en conocer todo lo relacionado, todas las características que son propias de esos fenómenos y en especial la trayectoria que realiza con mayor frecuencia, es decir, a dónde afecta más en nuestro país, en la República Dominicana o en la isla de Santo Domingo, ¿dónde afecta más? Ahora bien, vamos a hablar ahora sobre las etapas de un ciclón. ¿Cuáles son las etapas que tiene un ciclón? Desde su nacimiento hasta su degradación, o sea, hasta que desaparece. Los ciclones sufren cambios que lo llevan a pasar por 3 etapas. Eso va a depender de la velocidad y la fuerza de sus vientos. Cuando hablamos de esas etapas, vamos a mencionar la primera, como dice ahí en la imagen, depresión tropical. Esa depresión tropical es cuando nace el ciclón y la velocidad de sus vientos es inferior a 60 kilómetros por hora. ¿Qué se produce o qué se da en una depresión? Inundaciones, deslizamiento de tierra, daños a estructuras que son frágiles. Aunque en esta inundación, o sea, en esta depresión, tiene baja intensidad, pero puede causar daños significativos debido a la cantidad de lluvia y vientos que son asociados a este evento de la naturaleza. La segunda etapa del ciclón es la tormenta. ¿Qué es una tormenta? Bueno, cuando ese ciclón va adquiriendo mayor fuerza, mayor tamaño y la velocidad de sus vientos van de 60 a 118 kilómetros por hora, entonces se le llama tormenta. Ahí, igual que la depresión, fuertes vientos, lluvias intensas, inundaciones y también provoca marejadas ciclónicas. ¿Por qué? Porque aumentó su velocidad. Podemos mencionar a Franklin en el 2023, que fue fuerte, Fiona en el 2022, el Néstor en el 2024 y un sinnúmero más, porque cada vez que se activa la temporada ciclónica, la República Dominicana se ve afectada por esa depresión, por esa onda tropical, por esa tormenta y por esos huracanes. Entonces, cuando la tercera parte de ese ciclón se le llaman huracanes. Cuando ese mismo ciclón ha adquirido mayor organización y la velocidad y fuerza de sus vientos van a superar los 118 kilómetros por hora, esta etapa del ciclón se clasifica en un rango de escala denominada, como vemos en la imagen, escala Saffir-Simpson. O sea, esa escala Saffir-Simpson se encarga de ¿qué? De clasificar o denominar a esos ciclones que van del 1 al 5 y va a depender de su tamaño, fuerza y la velocidad de sus vientos, pero también de los daños que esta causa. De acuerdo a la categoría, ahí lo vemos, de 118 a 152 mínimo y va subiendo hasta la última, que es de 249 kilómetros por hora, que es catastrófico, es decir, es bien fuerte. Ahora bien, vamos a seguir con el tema, hablando de la estructura física de un ciclón. Los ciclones tropicales se caracterizan y funcionan por lo que se conoce como el núcleo cálido. ¿Cuál es la función de ese núcleo cálido? Bueno, que consiste en expulsar grandes cantidades de calor latente o que ese calor que está ahí de vaporización, entonces se eleva, lo que provoca la condensación del vapor de agua. Entonces, ese calor que hace se distribuye verticalmente alrededor del centro de la tormenta, entonces el centro del ciclón siempre va a ser más cálido que todo su alrededor. Entonces, vamos a mencionar también las principales partes de un ciclón. ¿Cuáles son las partes que tiene un ciclón? Pasamos la imagen. Aquí está. Vamos a mencionar las partes de un ciclón. Bueno, las principales partes de un ciclón son el ojo, la banda lluviosa, como se ve ahí, y la pared del ojo.
Cuando hablamos de las bandas lluviosas, son bandas de precipitaciones y tormentas que giran ciclónicamente hacia el centro de la tormenta. Entonces, ¿qué provocan esas bandas? Bueno, son las que provocan las fuertes lluvias, los vientos intensos y a veces, aparecen tornados, o sea, también se forman tornados en esas bandas lluviosas. Tenemos también el ojo. Un ciclón tropical presenta un área de aire que circula en sentido descendiente en el centro del mismo. Si esa área es lo suficientemente fuerte, entonces se puede desarrollar lo que se llama el ojo. Entonces el ojo es la región central libre de nubes y más calmada de los ciclones fuertes. Es un círculo de entre 3, como se ve ahí en la segunda imagen, ese círculo es de 3 a 360 kilómetros de diámetro. En él la presión barométrica es hasta de un 15% inferior a la exterior. En el ojo del ciclón se registran las temperaturas más frías en superficie y la más cálida en altura. Ese ojo está rodeado por la pared del ojo, como se ve en la imagen ahí, la pared del ojo, que es la zona con las condiciones atmosféricas más severas. Es decir, que el ojo, la pared del ojo es la parte más fuerte, más severa. ¿Y qué es la pared? Como se ve en la imagen ahí, es una banda alrededor del ojo donde los vientos alcanzan las mayores velocidades. Aquí las nubes alcanzan la mayor altura y precipitación, o sea, la precipitación es más intensa. El daño es más grave debido a los fuertes vientos que ocurren mientras la pared del ojo de ese huracán pasa por la tierra. Entonces tenemos que la forma de medir el tamaño de un ciclón es midiendo la distancia desde su centro de circulación hasta su última isobera cerrada. Esa isobera cerrada se le conoce también con el nombre de Rossi, como lo vemos en la pantalla. Una isobara permite conocer la fuerza del viento y la dirección que éste posee en una determinada zona. Eso es la isobara o Rossi. Entonces, el uso de esta medida ha determinado que el mayor tamaño medio de los ciclones tropicales se producen en el noroeste del Océano Pacífico, siendo aproximadamente el doble del que se produce o de lo que se produce en el Atlántico. Es decir, que la parte del Pacífico se producen más ciclones tropicales. Ahora vamos a hablar un poquito, y ahí vemos en la imagen el grado, y si es pequeño, si es grande, si es muy grande, si es mediano. Vamos a hablar ahora de la formación de los ciclones tropicales, que es el tema en sí, y vamos a mencionar los 6 factores que son necesarios para hacer posible la formación de esos ciclones tropicales. Pero para hablar un poquito de cómo se forman, bueno, para la formación de un ciclón tropical es necesario aire cálido y aire húmedo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese aire cálido y húmedo se enfría las gotas de aguas mientras se libera en el aire el calor latente que evaporó. Entonces, originalmente el agua de ese calor provee la energía para establecer la circulación del ciclón tropical. Este proceso crea una zona de baja presión que atrae más aire, generando que vientos que originan el llamado efecto Coriolis. Eso gira debido a la rotación de la Tierra. Entonces se produce lo que se llama el efecto Coriolis, que es un efecto causado por la rotación de la Tierra que hace que los objetos en movimiento, como el aire, se desvíe hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Es decir, que este efecto Coriolis, ¿qué hace? Hace que los ciclones giren. Y ya casi para concluir, tenemos los seis factores. El primer factor tiene que ver con la temperatura del agua, que tiene que estar al menos 26.5 grados Celsius y una profundidad de 50 metros. La número 2, que tiene que ver con el enfriamiento rápido con la altura, que va a permitir la expulsión de ese calor escondido, que es la fuente de energía en un ciclón. La alta humedad, especialmente en la altura baja y en la parte media de la troposfera. Sabemos que la troposfera es la capa más baja de la atmósfera. Aquí ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Entonces, tenemos la número 4, que tiene que ver con la baja cizalladura vertical, o también cizalladura del viento se le llama. Es el cambio en la velocidad o dirección del viento con la altura en la atmósfera. Entonces, si esa cizalladura vertical es alta, la convección del ciclón o perturbación se rompe, deshaciendo el sistema. La número 5 tiene que ver con la distancia al ecuador terrestre,
que va a permitir que la fuerza del Coriolis, que ya yo lo acabé de explicar, aquí la distancia desvía los vientos hacia el centro de baja presión, causando que una circulación. Y por último tenemos un sistema de perturbación atmosférica persistente. Este sistema, ¿qué hace? Debe tener algún tipo de circulación como centro de baja presión. Entonces tenemos los lugares y regiones principales de formación de un ciclón tropical: Océano Atlántico, Océano Pacífico noreste, el Pacífico noroeste, el Océano Índico norte, Pacífico suroeste, el Índico sureste y el Índico suroeste. Y por último tenemos las plataformas e instituciones que se dedican a seguir la evolución de los fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esas instituciones se encargan de dar seguimiento a lo que pasa en nuestro país, ya que cada año la temporada ciclónica se activa y debemos de estar al tanto. Entonces, esas plataformas e instituciones tienen funciones. La número 1, como está ahí, Indomé, que anteriormente era la UNAME, ese servicio meteorológico del país que se encarga de emitir boletines, alertas, pronóstico, lluvias y viento. El COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, se encarga de coordinar, dar respuesta al Estado ante cualquier desastre, declara el país en alerta verde, amarillo, rojo y activa evacuaciones, y entre otros. Tenemos también el INDRI, que se encarga del manejo de los recursos hidráulicos y de los ríos, que se encarga de supervisar los niveles del río, presa, para prever desbordamiento. Tenemos Datagua, que es una plataforma hidrometeorológica del INDRI. Esta Datagua se encarga de que muestra los niveles del río, caudales y precipitaciones. Climared, que es una red de monitoreo meteorológico automatizado que visualiza datos en tiempo real, lluvia, viento y temperatura. SISPI, sistema de predicción numérica a corto plazo, modelo de lluvia, viento, presión o resolución por provincia. DataClim es también una plataforma nacional de datos climáticos que integra datos actualizados de estaciones meteorológicos automáticos. IFOMACLIM, RD, Observatorio del Cambio Climático, a través de mapa interactivo. Y la Defensa Civil y la Cruz Roja, que se encargan de asistir y rescate, y se encargan de realizar evacuaciones, y los medios de comunicación, que son los encargados de difundir esas informaciones que le da el COE o el INDOME. Hasta que ha sido mi exposición, lo dejo con mi compañera. Ana María. Buenas tardes, Ana María, de este lado. Yo le estaré hablando acerca de los sí que usamos en los fenómenos hidrometeorológicos y de los microclimas de una región, vegetación originaria dominante. Los sí de información geográfica pueden ser utilizados para recopilar, almacenar y analizar y visualizar datos relacionados con fenómenos como la lluvia, el viento, la temperatura y la humedad. Los sí permiten crear mapas temáticos y analizar patrones espaciales y temporales de los fenómenos y evaluar los riesgos asociados a estos. Las aplicaciones de los sí en fenómenos hidrometeorológicos permiten realizar un monitoreo y un seguimiento continuos de los fenómenos hidrometeorológicos, como los ciclones tropicales, las inundaciones, las sequías, utilizando datos de estaciones meteorológicas como meteorológicas, satélites y radares. Dentro de un sí también se pueden utilizar modelos hidrológicos e hidráulicos para simular el comportamiento de los fenómenos y evaluar el impacto de diferentes escenarios, como el aumento del nivel del mar o la intensidad de las lluvias. Los sí ayudan en la gestión de riesgo, permitiendo la identificación de áreas de riesgo, la planificación de medidas de prevención y la elaboración de mapas de vulnerabilidad. Los resultados obtenidos a través de la sí los resultados obtenidos a través del análisis con sí pueden ser utilizados por los tomadores de decisiones para implementar medidas de respuesta ante emergencia y planificar estrategias de desarrollo sostenible. Un ejemplo concreto de esto son el seguimiento de los ciclones tropicales.
Un sí puede mostrar la trayectoria de un ciclón, su intensidad, la velocidad del viento y las áreas afectadas, permitiendo alertar a la población y a tomar medidas. También se pueden evaluar las inundaciones creando mapas, utilizando datos de la elevación del terreno y las precipitaciones, lo que ayuda a determinar las áreas de riego y a planificar medidas de prevención con la construcción de diques o sistemas de drenaje. La gestión de sequía. Los sí pueden utilizarse para analizar la distribución y la precipitación, el almacenamiento del agua y la demanda hídrica, lo que permite identificar las áreas afectadas por sequía y tomar medidas para la gestión del agua. Los sistemas de información geográfica utilizados en fenómenos hidrometeorológicos, entre ellos está el Atlas Nacional de Riesgo. Este sistema integra diferentes tipos de datos y herramientas para visualizar y analizar fenómenos naturales, incluyendo hidrometeorológicos. También encontramos los sistemas de alerta temprana. Estos sistemas, como los desarrollados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRE, utilizan sí para monitorear cuencas hidrográficas y emitir alerta a las autoridades de protección civil en casos de inundaciones. El sistema de información geográfica para el seguimiento de los ciclones tropicales. Este sistema, también del CENAPRE, se enfoca en la socialización de riesgo asociado a ciclones tropicales y en la coordinación de acciones de protección civil. También está la forma de monitoreo de imágenes de satélites y radares. Estos utilizan imágenes de satélites y radares meteorológicos para obtener información sobre la ubicación y características de los fenómenos hidrometeorológicos y así poder darle seguimiento y solución. También están los proyectos de investigación de desarrollo. Existen proyectos como el de Mozarán, que utiliza la CIF para el monitoreo de zonas vulnerables a inundaciones, el almacenamiento de imágenes de satelitales y la comunicación con comunidades afectadas. ¿Qué hacer ante medida a tomar ante fenómenos hidrometeorológicos? Bueno, debe revisar un equipaje de emergencia. Siempre debe tenerlo preparado. También puede armar una mochila de vida. Debe retirar o asegurar bien lo que el viento pueda lanzar o el agua pueda arrastrar. También debe de limpiar azotea, desagüe, canales, coladera, y también debe retirar las hojas rascadas o ramas que puedan caer en la calle, puede haber en la calle. Si tu casa es frágil o está en una zona de riesgo, ten presente siempre un refugio o albergue donde pueda albergarte. Y sigue siempre las instrucciones de las autoridades oficiales. Microclima. Un microclima es un clima local de características distintas a la zona en que se ubica. El microclima de una región está influenciado por factores como la vegetación, la topografía, la altitud, la latitud, la humedad y la temperatura, entre otros. La vegetación juega un papel importante en la creación de microclimas al modificar la temperatura y la humedad del aire a través del proceso como la transpiración y la sombra que proporcionan. Factores que definen el microclima. La vegetación. La presencia de plantas y árboles puede reducir la temperatura y aumentar la humedad y modificar la velocidad del viento, creando zonas frescas y húmedas. La topografía. La forma del terreno, valle, montaña, ladera, afectan la circulación del aire y la distribución de la radiación solar, lo que a su vez influye en el microclima. La altitud y la latitud determinan la cantidad de radiación solar que recibe una zona, lo que afecta la temperatura, otros parámetros climáticos. La humedad.
La humedad del suelo y del aire son factores clave en la formación de microclimas, ya que influyen en la evaporación y la condensación y la sensación térmica. La temperatura. La temperatura del aire y del suelo son variables esenciales en la definición del microclima y pueden variar significativamente entre diferentes zonas. La vegetación es un factor importante en la creación del microclima, debido a su capacidad para crear sombra. Las plantas, especialmente los árboles, proporcionan sombra, lo que reduce la cantidad de radiación solar que llega al suelo y por lo tanto disminuye la temperatura. La transpiración. Las plantas liberan vapor del agua a través de sus hojas, lo que aumenta la humedad del aire y puede enfriar el entorno. La modificación de la velocidad del viento. La vegetación puede actuar como barrera contra el viento, reduciendo la velocidad y alterando la distribución de la humedad. Del microclima de una región es la vegetación dominante. En zonas como la del Cibao, La Vega, Santiago, el microclima predominante es el húmedo tropical y los cultivos que allí se dan son el arroz, el banano, el cacao, los cítricos y el café. En montañas como la Cordillera Central, el microclima es húmedo a templado y los cultivos que allí se dan son el café de altura, las papas, las habichuelas, uvas y hortalizas. En Samaná, Cordillera Oriental, el microclima es húmedo tropical y allí se da el café, cacao, frutas y ganaderías. En el sureste, Enriquillo, el microclima es seco estepario y semiárido. Y allí se da la caña, el plátano, la vid y cultivos menores. En Constanza, Hondo Valle, el microclima es templado de montaña. Allí se da el café, las habichuelas, el maíz, las uvas, las hortalizas. Y en provincias como Santo Domingo, San Pedro, La Romana, el microclima es de sabana húmedo o muy húmedo. Y allí los cultivos principales son caña de azúcar, plátano, banana, cítrico, pasto y papa. En Atomayor, el Ceibo, la Altagracia, el microclima es muy húmedo. Y allí se da el cacao, el café, las frutas cítricas, la ganadería y la pesca en Sabana de la Mar. En Monte Plata, el microclima es húmedo, un poco árido, y allí se da cacao, caña, cítrico, papa y ganadería. En la isla de Santo Domingo podemos ver 5 tipos de microclima. El primero, el tropical húmedo de sabana. Durante todo el año se registran temperaturas por encima de los 18 grados centígrados y se aprecian diferentes tipos de temperaturas de hasta 5 grados en el invierno y en el verano. Las precipitaciones rondan los 1.500 milímetros anuales. Y esto se encuentra y sus inmediaciones en el llano costero oriental, en la parte oriental del Valle de San Juan. Y del lado de Haití, en la planicie del norte, en el Valle Central y en el Valle de Haití Bonito. El tropical húmedo de bosque. Durante el año, la temperatura está por encima de los 18 grados centígrados y más de 2.000 mililitros de precipitación anual, con vegetación de bosque. Y este microclima lo podemos encontrar del lado de República Dominicana, en la península de Samaná, en la Sierra Oriental, en la zona de los Haitises, en la Sierra Septentrional, en Baúl. Ana María, discúlpame, pero estás interviniendo en mi tema y discúlpame. Y entonces, me falta un poquito. Eso era de lo mío. Pues cortémoslo entonces ya.
Lo está haciendo a modo de introducción ya. Recuerden que hay temas que se repiten. Dale, sigue, concluye, sigue. ¿Con quién me quedé? Ok. Cordillera Central. En Haití, en las montañas Ojo de Agua, en la cadena montañosa de los Mateos, en la isla de la Tortuga y en la isla grande de Cayemite y la isla de Baca. El tropical húmedo de Sabana. En este microclima, la temperatura está por encima de los 18 grados centígrados y es uniforme durante todo el año, con precipitaciones anuales de más de 2.500 miligramos de lluvia. Y se localiza del lado de República Dominicana, en los pantanos del Gran Estero, en el extremo oriental de la isla septentrional. También tenemos el microclima seco estepario. Durante las noches se aprecia una baja considerable de la temperatura. Las precipitaciones anuales están por debajo de los 500 mililitros. Este microclima se puede presentar en los llanos de Azua, en la Sierra Martín García y en la Hoya de Enriquillo. También tenemos el microclima artificial y estos aparecen en las ciudades por consecuencia de la contaminación urbana. Es cuanto. Lo dejo con mi compañera. Elisa, continuamos. Ahora salió eso. Que siga Carolina entonces, en lo que Elisa entra. Ok, Elisa entró ya. Vamos a continuar con Elisa, que va a seguir hablando sobre el clima. Eli, dale. Caro. Prende el micrófono, Elisa. Ajá. Dale, Elisa. Tú sabes que si el sistema la sacó, tiene que darle tiempo para que ella entre. Eso lo podemos editar. Ok, está bien. Yo digo que... Okay. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escucho. Ok. Te escuchamos. Bien. Nada, vamos a continuar con nuestro tema sobre el clima de la isla de Santo Domingo. Quien le habla, Elisa Mejía Pichardo. En este momento voy a estar hablando con respecto al macroclima y el microclima. Cabe destacar que el clima no es más que un conjunto de condiciones ambientales de un determinado lugar, caracterizado por ser el promedio de estado del tiempo. Nuestra isla de Santo Domingo cuenta con un clima tropical. Bien, ahora vamos a ver lo que es el concepto de macroclima. El macroclima, se refiere a las condiciones climáticas a gran escala de una región o zona geográfica extensa, que puede abarcar cientos o incluso miles de kilómetros cuadrados. En el caso de nuestra isla de Santo Domingo, es el clima general
que experimenta una región y se determina por factores geográficos y atmosféricos a gran escala. Dentro de lo que es el microclima, este cuenta con unos factores que influyen en el mismo. Tenemos la latitud, que es la distancia al ecuador, que esta afecta la intensidad de la emisión de la radiación solar, la altitud, que es la altura sobre el nivel del mar, que influye en las temperaturas y la presión atmosférica. También tenemos la continentalidad, la distancia a grandes masas de agua, océano, vamos a decirlo así, moderan las temperaturas, mientras que las regiones interiores experimentan mayores oscilaciones térmicas. Esto quiere decir que a más profundidad del interior de una región, pues puede experimentar una temperatura alta, caliente o fría, supongamos. La masa de aire y circulación atmosférica también, que son los patrones globales de vientos y sistemas de presión. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, tenemos también las grandes cadenas montañosas que pueden bloquear masas de aire y crear diferencias significativas en las precipitaciones a cada lado. Este último hace un fenómeno conocido como la zona orográfica. Eso quiere decir que las regiones o lugares muestran características iguales como el clima, la vegetación, entre otras cosas. Ahora bien, el macroclima es lo que clasificamos cuando hablamos de climas tropicales, desérticos, templados, polares, etcétera. Las mediciones para determinar el macroclima se toma a cierta la altura del suelo y en lugares abiertos para evitar influencias locales. Ejemplos, las variaciones de temperaturas entre el día y la noche. Ahora bien, el microclima, por favor, el microclima es un conjunto de factores atmosféricos, temperaturas, humedad, viento, altitud y luz, así como también la cobertura vegetal de un lugar determinado. Su principal característica es diferenciar según las proporciones de sus características naturales. Su importancia en la construcción se remonta a la adecuada planificación de los espacios y usos de los materiales para preservar un estable confort bioclimático. Dentro de la variabilidad que presenta el clima y sus causas, bueno, el clima de nuestro planeta está en constante evolución. Sus elementos fundamentales experimentan variaciones que determinan nuestro entorno. ¿Qué es la variabilidad climática? Bueno, dentro de la variabilidad climática tenemos las fluctuaciones que presenta nuestro clima, que son las alteraciones en las condiciones promedios del clima a lo largo del tiempo. Está lo que es la medición, se cuantifica como desviación respecto a valores históricos registrados también. Tenemos también la escala, las escalas que ocurren en periodos cortos, días, semanas y meses o hasta años. Dentro de los elementos del clima tenemos las principales variables, o sea, el clima donde presenta más la variabilidad, vamos a decir lo que son la precipitación, la lluvia que cae, el viento que sopla hacia el oeste, la humedad, la radiación solar, la presión y temperatura también. Dentro de esto cuenta también lo que son los elementos del clima que presentan variabilidad. Todos los elementos que definen el clima están sujetos a variabilidad. La temperatura anteriormente ya la mencioné, que puede fluctuar diariamente por estaciones o de un año a otro, dando lugar a olas de calor, inviernos suaves o veranos más intensos. La precipitación cambia a cantidad, frecuencia e intensidad, afectando la humedad del aire y provocando fenómenos como sequías, lluvias intensas también. Y también tenemos el viento. Su variabilidad puede contribuir a eventos extremos como inundaciones o sequías, tanto a nivel local como regional. Elizabeth, pasa.
Pasa. Sigue, Elizabeth. Sigue. Ok, déjalo ahí. Bien, ¿cómo varían los elementos del clima? Bueno, esto varían en las oscilaciones de temporales, cambios diarios, estacionales y multianuales que afectan todos los elementos mencionados anteriormente, los fenómenos cíclicos como el niño, la niña y otros patrones que alteran los valores normales. También tenemos los eventos extremos como las olas de calor, sequías prolongadas y lluvias torrenciales. Sigue, Elizabeth. ¿Cuáles son las causas que afectan nuestro clima y que este tiene una variabilidad? Bien, dentro de las causas naturales tenemos las interacciones planetarias, los ciclos orbitales y cambios en el eje terrestre de nuestro planeta. Están las interacciones oceánicas, atmosféricas, que son las corrientes marinas que modifican patrones climáticos, la actividad volcánica, que son las emisiones que alteran la composición atmosférica. También tenemos los ciclos solares, que son las variaciones en la radiación que llega a la Tierra. Pasa, Elizabeth. Las que mencioné anteriormente eran las causas naturales. Ahora vamos con las causas externas, que son los forzamientos antrópicos. O sea, esto ya es algo creado por el hombre, por la mano humana. Tenemos las emisiones de gas, que son las industrias y transportes que liberan gases de efecto invernadero. También estamos con el cambio en el suelo, el cambio del uso del suelo. Esto presenta lo que son las deforestaciones que alteran los ciclos hídricos. También la contaminación atmosférica, los aerosoles que modifican la formación de nubes y precipitaciones y las urbanizaciones. Bueno, a más urbanización, pues las temperaturas van a aumentar o van a variar. Pasa, Eli. Variabilidad climática versus cambios climáticos. Tenemos la variabilidad climática. Estas fluctuaciones naturales las podemos ver a corto plazo en el sistema climático con fenómenos cíclicos como el Niño, las oscilaciones estacionales, los eventos extremos ocasionales. Son todos los eventos que se puedan irradiar, como mucha lluvia, poca lluvia, mucho calor y así sucesivamente. Dentro del cambio climático, que ya es algo natural, las alteraciones persistentes y significativas a largo plazo, podemos ver aumento sostenido de temperatura, modificaciones de patrones de lluvia y también el incremento de frecuencia de extremo. Pasa, Elizabeth. Pásalo. Ok, entonces, anteriormente, Elizabeth, ahí podemos ver una distribución de los microclimas en la isla de Santo Domingo, como pueden visualizar. Pasa, Elizabeth. Ok, entonces, ahora, recordar que un microclima es un clima local de características distintas a las de las zonas en que se ubica, o sea, que pueden presentar dentro de una región diferentes tipos de clima. Ahora vamos a ver cómo la República Dominicana es un país que presenta diversidad de climas, ¿verdad? Dentro de ese clima de microclima, tiene también lo que son una variedad de microclimas. Vamos a ver entonces los siguientes. Tenemos que la República Dominicana cuenta con un microclima húmedo de sabana. Anteriormente, mi compañera estuvo hablando de esto. Entonces, el microclima presenta una temperatura superior a los 18 grados Celsius durante todo el año. Eso es en el clima húmedo, tropical húmedo de sabana, que se encuentra en la República Dominicana, en la zona de Santo Domingo y sus inmediaciones, en el llano costero oriental y la parte oriental del Valle de San Juan. Tenemos en Haití la Planicie du Norte, Planicie del Norte o Valle Central del Artibonito. Tenemos también un microclima tropical húmedo de bosque
que durante todo el año la temperatura está por encima de los 18 grados Celsius. ¿Dónde lo podemos encontrar aquí? Bueno, esta, como anteriormente dije, presenta una vegetación de bosque. Y en la República Dominicana lo encontramos en la península de Samaná, Sierra Oriental, zona cárstica de los Haitises, Sierra Septentrional y de Bauruco y la Cordillera Central. También las encontramos en Haití, en montañas Ojos de Agua, cadeñas montañosas de Los Mateos, Isla de Tortuga, Isla Grande, Cayemite y Isla de Vaca. Para no cansar mucho, pues en esta exposición también vamos a ver que tiene un microclima tropical húmedo de selva. En este microclima presenta una vegetación de selva. Voy a continuar, ya mi compañera lo estuvo hablando. El seco estepario, que durante las noches se presenta una baja consideración de temperatura. La precipitación anual, o sea, de lluvia, está por debajo de los 500 milímetros de lluvia. Y en esta zona la podemos encontrar en la República Dominicana, en los llanos de Azua, la Sierra de Martín García y la Hoya de Enriquillo. Tenemos también el templado de Köppen. El templado de Köppen, de Köppen, perdón. El templado húmedo que se registra en la ciudad de Constanza y los arroyos de Pedernales. Aquí se dan los cultivos de vegetales, hortalizas, frutas y flores. Pasa la otra, Elisa. Ok, aquí tenemos el mapa de Köppen. Este mapa podemos visualizarlo en la parte azul marino, presenta un clima tropical. En el azul más oscurito, el azul intermedio, presenta un tropical monzónico, mientras que el azul cielo pues presenta un clima hemiboreal sin estaciones secas. De igual manera, el naranja presenta un microclima semiárido que se ve en el Valle de Enriquillo, Barahona, Bauruco, Pedernales, Haití y Gonave en Haití. El microclima, la parte que está de verde, pues presenta un clima oceánico. Bien, sigue Elizabeth. Ahora voy a estar hablando con respecto a las zonas de vidas. Una zona de vida, cuando hablamos de una zona de vida, es una unidad climática natural que agrupa asociaciones ecológicas según las condiciones específicas de temperaturas, precipitaciones y humedad. Los 4 factores principales que determinan una zona de vida son la biotemperatura media anual, que es el calor, las precipitaciones anual promedio, que son las lluvias, puede ser lluvia, nieve o granizada. También está la humedad, que determinada por la relación entre temperatura y precipitación, o sea que combina las dos. Y tenemos también la vegetación como reflejo de las condiciones climáticas. Pasa, Elizabeth. Eli, pasa. Ok. Aquí tenemos un modelo. Mediante este modelo llamado Whole Dry, se pueden determinar si una zona de vida, si el lugar o la región es una zona de vida. Ahora bien, para que puedan entender mejor, es una clasificación climática que se basa en el supuesto de que la vegetación natural de un área puede ser determinada objetivamente por el clima local. Pásale, Elizabeth. Ok, pasa la otra. Ok. Debido a los factores señalados con anterioridad en la isla de Santo Domingo, encontramos zonas o regiones con características propias que les dan algunas variaciones climáticas con relación al clima general de la isla. Para una mayor comprensión, las zonas de vida se han agrupado en 5 bloques. El primer bloque podemos presentar el bosque seco y monte espinoso, que
esta zona climática se caracteriza por una precipitación anual de 500 a 1000 milímetros y una temperatura media de 18 a 30 grados centígrados, lo que le da un carácter seco. La vegetación predominante en este lugar tenemos, incluye bosques bajos y plantas xerófilas adaptadas a la sequía, con hojas pequeñas, que es ver en la parte del sur, en una parte del sur, que debido a la sequía por ahí, pues la hojas eran pequeñas. Ejemplo de estas especies lo podemos encontrar en la Sierra Martín García, porción oriental de Sierra de Neiva, en la Sierra de Bauruco, en la porción occidental de las Saint Nicolás o de Jean Rabel, macizo de Red Nueva, macizo de Tierra Nueva, extremo suroeste de macizo de la Hot y macizo de la Salle y llano del Artibonito. También la isla cuenta con un bosque húmedo de sabana y bosque. Esta zona de vida tiene una precipitación anual de 1000 a 2000 mm y una temperatura media de 18 a 28 grados centígrados. Su vegetación anual incluye bosques de manglares, gramíneas, arbustos y árboles dispersos, como roble, caoba y palmas reales. Sin embargo, gran parte de esta vegetación ha sido sustituida por pastos para ganado y cultivos agrícolas. Es el bosque de zona de vida más extenso de la isla. En Dominicana lo podemos encontrar. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ¿Me se escucha, escuchan? sí. Estamos aquí. Ok, ya casi termino. Bien. Lo podemos encontrar en la República Dominicana, en las llanuras costeras suroriental del Caribe, porción del llano costero de Baja Bonito, plataforma de Luperón, llano costero de Puerto Plata, llano costero de Yásica, Valle de San Juan Occidental, Valle del Cibao Oriental, ladera norte de la Cordillera Central, Isla Saona. En Haití lo podemos encontrar en la Planitud Norte, Llanura del Norte, Valle Central, Valle Artibonito, montañas de Hoyo de Agua, cadenas montañosas de los Mateos, porción centro-oeste de la isla de Gonave, isla de la Tortuga, isla de la Vaca y isla grande de Cayemite. Eli, pasa. Vamos a la fluvial y muy húmedo de bosque. Bien, esta zona de vida presenta una precipitación anual de 2000 a 3000 mm y una temperatura media de 18 a 24 grados Celsius. La alta humedad proviene de los vientos alisios que inciden en las laderas de Barlovento. Su vegetación original, compuesta por árboles de hojas anchas, ha sido en gran parte reemplazada por cultivos agrícolas y pastizales para el ganado. En Dominicana lo podemos encontrar. Este tipo de suelo, bueno, lo podemos encontrar en la Sierra Oriental, Sierra Oriental, Sierra de Yamasá, porción central y oriental de la Sierra Septentrional, Promontorio de Cabrera, Llano Costero de Boba, Llano Costero de Nagua, Llano Costero de Sabana de la Mar, Llano Costero de Miches, Península de Samaná y también en los Haitises, Valle de Bonao. En Haití, esta zona de vida climática la podemos encontrar en la porción oeste de la península del sur o meridional, donde se ubican las mayores elevaciones del macizo de la Hot. Sigue Eli. Ahora vamos con el montano húmedo y muy húmedo de bosque.
Bien, aquí, muy bien. Este presenta una precipitación anual promedio de 1.500 a 3.000 milímetros de lluvia. Esta zona de vida cuenta con una esta elevada pluviometría es provocada por la altitud, las grandes elevaciones montañosas que trae consigo bajas temperaturas que inciden en las formaciones constantes de neblinas características de esta zona, ya que es una zona montañosa. En la República Dominicana lo podemos ver en la porción centrales y más elevadas de la cordillera central, porción centrales y más elevada de la Sierra de Neiva, porciones centrales y más altas de la elevadas de la Sierra de Bauruco, el Valle de Constanza, Valle de Tireo, Valle de Jarabacoa, el Cercado y Valle de Hondo Valle. También en Haití, pues la podemos ver en el macizo du Nord, macizo del norte, porciones más elevadas y más centrales y elevadas del clima de Saint Nicolas y de Jean Rappel. La máxima altura del macizo de Terra Nueva o macizo de Tierra Nueva y el macizo de la Haute, montañas del norte, las montañas negras también, esa es la parte de Haití. Estas fueron, ya para concluir, estos son los tipos de microclimas que presenta nuestra República, nuestra isla de Santo Domingo, y también las zonas de vidas que caracterizan a nuestra isla de Santo Domingo. Bien, para concluir, cabe decir que el clima de la isla de Santo Domingo es muy variado y eso le da una peculiaridad inmensa, no solo por su diversidad climática, sino también por el impacto directo que tiene en la vida cotidiana, en la agricultura, el turismo y la biodiversidad. Nada, es cuanto y muchas gracias por la escucha. Dejo ahora con mi compañera Carolina, que continúa con el tema. Buenas tardes. Yo les voy a estar exponiendo del tema variabilidad de los elementos del clima, causas que lo generan y distribución de los microclimas de la isla. La variabilidad de los elementos del clima en la República Dominicana, causas y efectos. El clima de nuestro planeta está en constante evolución. Ya que se presentan diferentes tipos de clima y sus elementos fundamentales experimentan variaciones que definen nuestro entorno. La siguiente, ¿qué es la variabilidad climática? Bueno, en este gráfico podemos ver que la variabilidad climática son alteraciones con las condiciones promedio del clima a lo largo del tiempo. También se encuentra la modificación, se cuantifican como desviación respecto a valores históricos registrados. Las escalas ocurren en periodos cortos, días, semanas, noches, años, meses. Las barras azules muestran la cantidad de lluvia del milímetro o pulgada. Las líneas rojas indican la temperatura promedio en ese mismo periodo. Se observan cómo la precipitación varía de un mes a otro, mientras que la temperatura se mantiene más estable. Estas son las variaciones en los patrones de variabilidad climática. La siguiente diapositiva, Elisa, por favor. Elizabeth. Los elementos y factores del clima, principales variables son
Entre los elementos tenemos la temperatura, precipitación, humedad, precisión, radiación solar, viento. Y los factores que influyen son la altitud, relieve, cercanía al mar y corrientes marinas. ¿Cómo varían los elementos del clima? Oscilaciones temporales, cambios diarios, estacionales y multituanales que afectan a todos los elementos. Fenómenos cíclicos, el niño, la niña y otros patrones que alteran los valores normales. Eventos extremos, olas de calor, sequías prolongadas y lluvias torrenciales inusuales. Causas naturales de la variabilidad. Interacciones planetarias. También tenemos los ciclos orbitales y cambios en el eje de la Tierra. Interacción océano-atmósfera, que son corrientes marinas que modifican patrones climáticos. Por otro lado, tenemos la actividad volcánica, que son emisiones que alteran la composición atmosférica. Ciclones solares, que son variaciones en las radiaciones que prolongan la temperatura. Causas extremas, forzamientos antropológicos, emisiones de gases, industrias y transporte que liberan gases de efecto invernadero, el cambio en el uso del suelo, deforestación, deforestación que altera los ciclos hídricos y el albedo. Contaminación atmosférica, aerosoles que modifican la formación de las nubes y precipitaciones, urbanismo, isla de calor que alteran la temperatura locales de forma significativa. Cuando hablamos de isla de calor, son zonas dentro de ciudades o áreas urbanas donde la temperatura es significativamente más alta que en las áreas rurales. Este fenómeno se debe principalmente a las actitudes humanas y a la modificación dentro del entorno natural, ya sea por materiales urbanos, el asfalto, concretos y ladrillos, que absorben y retienen más calor que el suelo natural. Esto provoca falta de vegetación, menos árboles y áreas verdes, menos sombra. Estas emisiones de calor vinculados a fábricas, aires acondicionados y otros patrones que liberan calor. Variabilidad climática, fluctuaciones naturales a corto plazo, fenómenos cíclicos, ejemplo el niño, oscilaciones estacionales, eventos extremos y ocasionales. Entre la variabilidad climática y los cambios climáticos también podemos ver las alteraciones resistente y significativa a largo plazo, aumento sostenido de la temperatura, modificaciones de patrones de lluvia, incremento en frecuencia de extremos. Cuando hablamos de fenómenos cíclicos, se refiere a un evento que ocurre de manera repetitiva en intervalos regulares de tiempo en el contexto del clima o la naturaleza. Estos fenómenos siguen patrones predecibles, ejemplo, las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno,
o el fenómeno, el niño y la niña, que afectan el clima global cada ciertos años. Relevancia de la variabilidad climática. Gestión de riesgo. Anticipar, entre las gestiones de riesgo podemos anticipar las variaciones climáticas, mejorar nuestra capacidad de respuesta ante desastre, planificación agrícola, los ciclos, también podemos saber los ciclos de siembra, o sea que dependen del patrón climático. También el desarrollo urbano, la infraestructura debe adecuarse a la variabilidad futura, resiliencia, estrategia resistente que requieren comprender estas variaciones fundamentales. Es cuanto hasta aquí mi exposición, la compañera que continúa. Bueno, como bien han dicho anteriormente, estamos hablando acerca de lo que son los tipos de clima y como bien también nos pueden anunciar el clima, nos pueden identificar cuando nos encontramos ante un peligro, ya sea como los fenómenos atmosféricos, que vienen siendo lo que son los ciclones tropicales. Pero tenemos que conocer, como también se dijo anteriormente, que esto se clasifica según su localización, ya sea con el nombre de ciclón tropical, huracán o tifón. Esto tiene su causa y su consecuencia. Pasen la hoja, por favor, Elizabeth. Dentro de las causas de los ciclones tropicales son las siguientes. Principalmente, como nosotros sabemos, dependiendo según la localización, sabemos que estos se forman, ya sea una zona de aguacero o vaguada, que se forman cerca de la isla de Sotavento o en el Océano Pacífico. Estos se van trasladando. ¿Qué va ayudando a que se beneficie o que se clasifiquen como un ciclón tropical? Es si por el lugar donde estos se van moviendo, o sea, por el agua, la temperatura del agua oscila entre los 26 o 27 grados Celsius. Esto ayuda a que estos puedan superar su categoría, que ya pueden llegar hasta los 5 grados. También se puede decirse que dentro de lo que se llamaría también una de las causas sería la zona de baja presión atmosférica, que son las que convergen los vientos de todas las direcciones hacia esta zona. Además de todo lo que es ser caliente que hay en la temperatura del agua, y si el aire es muy frío y esto va también haciendo de que este ciclón tropical pueda ir subiendo también de categoría. También se habla sobre la perturbación persistente, que esta debe existir en un área extensa de nubosidad con lluvia y tormenta eléctrica. También se encuentran lo que son las aguas cálidas, las condiciones inestables y fuerza Coriolis, que son factores claves en el proceso de formación. Y también tenemos lo que son los efectos, que son intensas precipitaciones, oleajes, mareas, tormentas, entre otras. Cuando hablamos bien de un ciclón tropical, ya tenemos que saber que dentro de las causas, todo lo que lo envuelve se encuentra lo que son los vientos fuertes, la cantidad de lluvia o precipitación, las altas mareas, entre otros, que son los que uno pueden identificar que realmente estos son un ciclón tropical. Vamos a ver también lo que son las consecuencias. Las consecuencias me hablan a mí de qué puede traer ese ciclón tropical. Dentro de las consecuencias, como nosotros sabemos bien, cuando se nos habla de que puede haber la ocurrencia de lo que es un ciclón tropical, tenemos que tomar medidas de prevención. ¿Por qué motivo? Porque a pesar de todo, precisamente hay veces que nos localizamos en lugares de zona de peligro, como son en la orilla de ríos o cañadas, por la gran cantidad de precipitación que te pueda obtener. Se podrá decir que primero es las intensas precipitaciones que te pueden provocar, como bien le estaba diciendo, en zonas bajas debido al desbordamiento de los ríos. También se puede decir que los oleajes o mareas de tormenta causan inundaciones costeras y precipitaciones del mar. Como nosotros bien sabemos, a pesar de que se anuncia de que nos encontramos en una zona de peligro, como dominicanos que somos, mayormente conocerán este tipo de fenómenos. Siempre nos gusta acudir a lugares donde podamos verificar los altos oleajes, y realmente esto puede ser
de gran daño, ya que si alguno de estos pueden lanzar piedras, entre otras cosas, pueden afectarnos. También los vientos fuertes que pueden causar daños significativos en la infraestructura y en la vegetación. Hay medidas que se toman en cuanto a esto, que también debería de ser pertinente, que es cuando tenemos que ponerle adhesivos a lo que son las ventanillas por los vientos fuertes o personas que vivan en se puede decir en casas de zinc o en otros materiales que no puedan aguantar el viento de este fenómeno. Tiene que trasladarse a un refugio o un lugar seguro para que no pueda ser afectado. Si la casa no se encuentra en muy buenas condiciones, te pueden salir afectados por los vientos. También tenemos lo que son la destrucción de propiedades, la magnitud de daño, que depende de la intensidad y la ubicación del ciclón. Dependiendo de qué tan alto sea este huracán, se podrá decir que se prevé cuál sería la magnitud de daño que podría tener el país o el lugar por donde vaya a cruzar tal fenómeno. Se podrá decir que por eso, como bien decía anteriormente, dependiendo de qué infraestructura ya esté siendo la casa, si es de zinc, si es de madera, y dependiendo de su localización, es que uno puede darse cuenta si en el lugar donde se vaya a mover puede haber una gran cantidad de daño. También puede ser impacto a la vida humana. Los ciclones tropicales no son responsables de pérdidas considerables de vidas y daños al medio ambiente. Muchas veces cuando hablamos sobre impacto a la vida humana, muchas veces, como bien se dieron, hay algunos equipos que tenemos nosotros aquí en nuestro país, como es el 911, COE, que se encargan de anunciarnos a nosotros cuando vienen estos fenómenos. Pero cuando viene la defensa civil, nos dice a nosotros que tenemos que salir de nuestros hogares, no aceptamos que realmente tenemos que salir porque queremos cuidar todo lo material y veamos de último lo que es nuestra vida, el cuidado que debemos tener sobre esta. Estos efectos pueden variar en severidad dependiendo de la fuerza del ciclón y la preparación de la región afectada. Si bien sabemos, se podrá decir que dependiendo también, como dijimos ahorita, dependiendo de la categoría, puede ser que este lugar sea afectado. Si nosotros recordamos, si nos vamos a la historia de la República Dominicana, uno de los huracanes, que se podría decir que fue uno de los que más afectó, que se recuerda que para el año 1998 fue el ciclón George, que a pesar de que no se previera de que iba a entrar por la zona este de la República Dominicana, entra por la zona este, principalmente por aquí, por lo que fue la provincia de San Pedro de Macorís, y por la gran fuerza que él adquirió, ya que era categoría 4, baja categoría 3, pero aún así, esta parte por la cual fue localizada y por la que fue desarrollándose y pasando sobre el país, se puede decir que tuvo una gran zona afectada debido a la gran fortaleza que tenía, no solamente por su gran cantidad de lluvia, sino por la intensidad de sus vientos. Entonces seguimos, Elizabeth, cambia la hoja. Aquí vemos algunas de las prevenciones. Déjame ver, Elisa me cambió la página otra vez. Algunas de las prevenciones que tenemos que tener en cuenta en caso de ciclones tropicales, que nos dice una de las principales es evitar transitar por las costas y dirigirse al refugio más cercano. Eso es una de las cosas que no tomamos en cuenta, pero que tiene que ser lo primordial, de que tengamos que movernos de un lugar hacia otro. También nos dice aquí, si vas en una embarcación, dirígete a un puerto cercano, o sea, no entrar a pescar ni a lugares que sean muy profundos, ya sea como el mar, por motivo al que el alto oleaje puede voltear la embarcación y la persona perder la vida. Mantenerse en el terreno o mantenerse en sus hogares para mantener mayor información. De ser posible, hierve o desinfecte el agua antes de consumirla. Tener seguridad de tener el agua en un buen lugar seguro y de mantener el agua. Espérate, Elizabeth, me cambiaste. Y también seguir las indicaciones de los centros de emergencia y cuidar bien los alimentos, y además de todo también tener cuidado con lo que son los se puede decir documentos personales, que a veces también no lo dejamos en un lugar en la cual si puede entrar el agua, penetrar y mojar todos los documentos y no tener pérdidas. Vamos ahora con lo que es el calentamiento global.
Cuando hablamos de calentamiento global, también nos está hablando de nuestro clima. Y a veces no tenemos, mueve la página ya, Elizabeth. Cuando estamos hablando de calentamiento global, nos estamos refiriendo a ese gran caliente que estamos sintiendo. No solamente nos estamos basando para estos tiempos, sino también durante las diferentes estaciones del año. Como nos damos cuenta anteriormente, ya cuando hablamos de la estación de invierno, ya empezamos en un clima un poquito más frío, pero realmente lo que está dando ahora es que durante todo el año estamos sintiendo esa gran intensidad de las altas temperaturas. ¿A qué se debe esto? Al calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global viene siendo lo que es la alta temperatura tanto en lo terrestre como en las aguas de los océanos o mares. Esto se refiere a lo que es el calentamiento global. El calentamiento global no ha sido más que una incidencia que ha provocado el hombre por motivo al mal uso de los recursos humanos. Y cuando le damos mal uso a los recursos humanos, cuando todavía seguimos talando árboles, seguimos deforestando, cuando aún así seguimos quemando basura, cuando todavía las fábricas siguen echándole desecho a los ríos, entre otras cosas. Aquí tenemos lo que es una definición de calentamiento global que nos dice que es el aumento progresivo de la temperatura promedio de la Tierra, debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como dióxido de carbono y metano, que retienen el calor del sol y evitan su escape al espacio. Esta situación, causada principalmente por la actividad humana, conduce a cambios climáticos significativos, como el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar, fenómenos meteorológicos más extremos y la alteración de los ecosistemas. Es una preocupación urgente para la sostenibilidad ambiental y la necesidad de tomar medidas para reducir las emisiones de los gases y adaptarse a los efectos del cambio climático. Cambia la hoja, Elizabeth. Ok. Se podrá decir también, además de antes de llegar a la conclusión, que si nosotros podemos verificar todos los ríos y lugares donde realmente, por ejemplo, aquí en San Pedro de Macorís, tenemos lo que es un río que se llama el río Iguamo, que es un río que realmente para nosotros era un río muy importante, pero a pesar de que las industrias de aquí de San Pedro, las empresas, se han mantenido echándole desechos, ha hecho que todo el tiempo haya un mal hedor en el lugar, por el motivo de que por esos desechos todos los peces que hay en ese lugar mueren y eso es un mal hedor. Por tal motivo, todas las personas que se encuentran localizados o ubicados en ese lugar, teniendo una vida habitable, pueden tener cualquier tipo de enfermedad debido al mal hedor y a que esto es también, además de todo, hay una falta de higiene en el lugar. Tenemos que saber que para concluir este tema, el cambio climático se podrá decir que es una realidad para todo el ser humano, por motivo a que tanto lo que nosotros estamos viviendo es que la naturaleza se ha contrarrestado también a provocar al ser humano. ¿En qué sentido? De que ya que le hemos hecho todo esto del maltrato a los recursos naturales, de que no le hemos guardado como nuestra casa común, de que no hemos hecho realmente lo que se necesita para que este planeta se mantenga totalmente vivo, totalmente natural, como era antes, es que el ser humano ha provocado que todo nuestro planeta esté ocurriendo este tipo de fenómenos. Cuando vemos que están ocurriendo lo que son los ciclones, también se puede decir que además de los ciclones también, no solamente eso, también se puede decir que hay otros tipos de fenómenos atmosféricos, como son la caída de granizo repentino, entre otras cosas que pueden ocurrir, se deben al cambio climático. También se puede decir que nosotros somos hartamente vulnerables a lo que son el cambio climático, debido a que todo el año estamos recibiendo lo que son las altas temperaturas que nos pueden afectar tanto en lo que hablamos de la naturaleza, pero también que nos pueden afectar en cuanto a salud se refiere. Por tal motivo, tenemos que tomar conciencia acerca de todo lo que estamos viviendo hoy en día para que nuestro planeta pueda mejorar y pueda ser un lugar seguro para nosotros vivir. Y por tal motivo, que debemos de saber que nuestro planeta debemos de protegerlo
para que nuestro clima vuelva a ser lo que era antes y nosotros poder saber que nosotros cada uno luchamos. ¿Cómo podemos hacerlo? Comenzando a reciclar los plásticos, comenzando a guardar, a sobreguardar los árboles, sabiendo que de esto también depende de lo que es la lluvia, que por motivo a eso también se produce lo que es la sequía, y por tal motivo nosotros como seres humanos somos los primeros personajes de los cuales tenemos que luchar por nuestro planeta, porque es nuestra casa común y de nosotros vale que nuestro planeta vuelva a ser el mismo. Este ha sido nuestro trabajo que nosotros hemos hecho el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran aprendizaje para cada uno de ustedes. Tenemos que luchar por nuestro planeta para que nuestro planeta común, o nuestra casa común, como bien se le dice, vuelva a ser lo mismo que era antes y podamos tener un clima agradable sin tantas repercusiones que hemos tenido hasta el día de hoy. Esto ha sido todo por el grupo número 6. Que pasen buenas tardes. Muchas gracias por todo. Para la grabación ya.